¿Sufres de gastritis? Alimentos y plantas medicinales que pueden ayudar a proteger y cuidar tu estómago. ¿Alguna vez has sentido ardor en el estómago, una sensación de pesadez después de comer, o esa molestia que parece aparecer justo en los momentos de más estrés? Muchas personas han experimentado estos síntomas al menos una vez en su vida. Y aunque solemos pensar que se trata de algo pasajero, en algunos casos, estas molestias pueden estar relacionadas con una condición muy común, la gastritis. Entonces nos preguntamos, ¿es posible que algunos cambios en nuestra alimentación y el uso responsable de ciertas plantas medicinales ayuden a calmar la gastritis y proteger el sistema digestivo de forma natural? Bienvenidos a Nutrición Óptima y Vitalidad Activa, Nova. Soy Leonila Cerquín y en este video explicaremos qué es la gastritis, cuáles son sus causas más frecuentes, el papel de alimentos ricos en fibra y el uso tradicional de algunas plantas medicinales en la salud digestiva. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es la inflamación del revestimiento del estómago. Este revestimiento está protegido por una barrera mucosa que funciona como un escudo protector frente al ácido gástrico y otras sustancias irritantes. Cuando esta barrera se debilita o se daña, aparece la inflamación y con ella los síntomas digestivos. ¿Por qué puede aparecer la gastritis? Existen varias razones. Una de las más frecuentes es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, como habíamos visto en el capítulo anterior. Esta bacteria es una de las principales causas de gastritis en el mundo. Si no recibe tratamiento adecuado, puede mantener una inflamación persistente del estómago. Otra causa común es el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios, como el ibuprofeno y la aspirina. Aunque son útiles para aliviar el dolor y la inflamación, su uso continuo puede irritar la mucosa del estómago. También encontramos el consumo excesivo de alcohol, que altera la barrera protectora gástrica y aumenta la irritación de la mucosa. Y no podemos olvidar al estrés. El estrés prolongado modifica el funcionamiento del sistema digestivo y puede empeorar los síntomas gastrointestinales. Comprender estas causas es importante porque nos recuerda que el cuidado del estómago va mucho más allá de tomar medicamentos, ya que sabemos que los medicamentos tienen contraindicaciones y alteran la microbiota intestinal y por ende no deberían usarse de manera frecuente. También implica prestar atención a nuestros hábitos de vida y alimentación. Entonces, ¿cómo podemos contribuir al bienestar intestinal y al funcionamiento adecuado del sistema digestivo? Incrementando el consumo de fibra como parte de una alimentación equilibrada. La fibra es un nutriente esencial para mantener un sistema digestivo saludable. Sin embargo, la mayoría de las personas consume menos fibra de la recomendada. Diversas investigaciones muestran que una adecuada ingesta de fibra se relaciona con varios beneficios importantes, como por ejemplo, favorecer la salud gastrointestinal, ayudar al control del peso corporal, contribuir a la regulación de la glucosa, apoyar la salud cardiovascular, favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. Existen dos tipos diferentes de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Ambos son importantes para la salud, la digestión y la prevención de enfermedades. Empecemos con la fibra soluble. La fibra soluble absorbe agua y forma un gel durante la digestión. Este proceso hace que la digestión sea más lenta y crea una capa protectora dentro del intestino. Además, favorece el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas, ayuda a regular la absorción de glucosa, contribuye al control del colesterol, favorece la prevención de enfermedades cardiovasculares. Las recomendaciones sugieren consumir entre 5 y 10 gramos al día, obteniendo mayores beneficios con ingestas de 10 a 20 gramos diarios. Ahora pasemos al siguiente tipo de fibra. La fibra insoluble. La fibra insoluble se encuentra principalmente en verduras, cereales integrales, semillas y frutos secos.
Su función principal es aumentar el volumen de las heces y favorecer un tránsito intestinal adecuado. Cuando el consumo de fibra se acompaña con una correcta hidratación, ayuda a prevenir el estreñimiento, favorece la eliminación de desechos, reduce el riesgo de hemorroides, disminuye el riesgo de enfermedades del colon. Las bacterias intestinales también fermentan parte de la fibra produciendo ácidos grasos de cadena corta, importantes para nutrir las células del colon y favorecer la salud intestinal. Por ello, comprender la importancia de la fibra soluble e insoluble nos permite valorar el papel de ciertos alimentos que destacan por su alto contenido de fibra y sus beneficios para nuestra salud digestiva. Entre los alimentos con mayor cantidad de fibra, tenemos a la espinaca. La espinaca es una hortaliza de hoja verde con un extraordinario valor nutricional, porque es una gran fuente de fibra, vitamina A, vitamina C, vitamina E, hierro y ácido fólico. Este superalimento tiene múltiples beneficios, entre ellos están: mejorar la digestión por su contenido de fibra insoluble, que aporta volumen a las heces favoreciendo el tránsito intestinal. Promover la salud intestinal, ya que contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal. Tener mayor saciedad, porque ayuda al control del apetito y al mantenimiento de un peso saludable. Brindar protección antioxidante. Las vitaminas A, C y E ayudan a combatir el estrés oxidativo, ayudando a proteger la mucosa gástrica. Otro alimento a tener en cuenta, por su alto contenido en fibra, es el brócoli, ya que llega a aportar aproximadamente 2 gramos de fibra por cada 100 gramos. Su fibra está compuesta principalmente por fibra insoluble, 91%, y una menor proporción de fibra soluble, 9%. Por ello, favorece la digestión y previene el estreñimiento. Su alto contenido de fibra insoluble añade volumen a las heces y facilita el tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento de forma natural. Cuida la microbiota intestinal. La fibra del brócoli actúa como un prebiótico, es decir, sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. Una microbiota equilibrada favorece la salud digestiva y contribuye al bienestar general. Aumenta la saciedad y ayuda al control del peso. Por ser rico en fibra y bajo en calorías, el brócoli genera una mayor sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito y a mantener niveles de glucosa más estables. Incluir brócoli de forma regular en la alimentación no solo mejora la digestión, sino que también favorece la salud intestinal, metabólica y cardiovascular. Como tercer alimento rico en fibra tenemos al espárrago. El espárrago es una excelente fuente de fibra dietética, aportando entre 1 y 2 gramos de fibra por cada 100 gramos. Su combinación de fibras solubles e insolubles ofrece importantes beneficios para la salud digestiva y metabólica. Favorece una microbiota intestinal saludable. Uno de sus componentes más valiosos es la inulina, una fibra prebiótica que no se digiere en el estómago ni en el intestino delgado. Esta llega intacta al intestino grueso, donde sirve de alimento para las bacterias beneficiosas de la microbiota, favoreciendo el equilibrio intestinal y ayudando a reducir la inflamación. Mejora la digestión y previene el estreñimiento. El espárrago también contiene fibras estructurales como pectina, celulosa y lignina, que favorecen los movimientos peristálticos del intestino, mejoran el tránsito intestinal y ayudan a prevenir el estreñimiento crónico. Contribuye al bienestar metabólico. La fibra del espárrago aumenta la sensación de saciedad y contribuye a una absorción más lenta de algunos nutrientes, ayudando a mantener niveles saludables de glucosa y colesterol. Por ello, una alimentación rica en fibra se asocia con un menor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Finalmente, tenemos al calabacín. El calabacín es un alimento ligero, hidratante y rico en fibra dietética, aportando aproximadamente 2 gramos de fibra por pieza mediana. Contiene tanto fibra soluble
como fibra insoluble, una combinación que favorece la salud digestiva y metabólica. Facilita la digestión y previene el estreñimiento. El calabacín destaca por su contenido de mucílagos, una fibra soluble que forma un gel suave en el intestino, ayudando a lubricar y facilitar el paso de los alimentos. Además, aporta celulosa, una fibra insoluble que aumenta el volumen de las heces y favorece un tránsito intestinal regular, ayudando a prevenir el estreñimiento. Favorece una microbiota intestinal saludable. Al igual que el brócoli, su fibra también actúa como prebiótico, sirviendo de alimento para las bacterias beneficiosas del colon. Mantener una microbiota equilibrada es fundamental para la salud digestiva, el funcionamiento del sistema inmunológico y el bienestar general. Gracias a su combinación de fibra, su alto contenido de agua y su fácil digestión, el calabacín es un alimento ideal para apoyar la salud gastrointestinal, mejorar el tránsito intestinal y contribuir al equilibrio de la microbiota. Hasta ahora hemos mencionado 4 alimentos, que son muy importantes por su aporte de fibra soluble e insoluble, por lo que incorporarlos con frecuencia en la alimentación es una forma sencilla y natural de nutrir el intestino, favorecer una mejor digestión y promover el bienestar digestivo a largo plazo. Además de una alimentación adecuada, algunas plantas medicinales contienen compuestos bioactivos que ayudan al bienestar digestivo, apoyar la salud gástrica y convertirse en aliadas naturales en el cuidado del estómago. Las plantas medicinales han acompañado a la humanidad desde hace miles de años. Muchas de ellas forman parte de la medicina tradicional y hoy la ciencia continúa estudiando sus propiedades. Vamos a empezar con la primera planta medicinal, una planta ancestral de los Andes. La muña ha sido utilizada durante generaciones para aliviar molestias digestivas y también mejorar molestias respiratorias. Investigaciones realizadas por científicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han estudiado las propiedades medicinales de la muña y han encontrado que su aceite esencial posee actividad antibacteriana, antimicrobiana y antifúngica. Incluso algunos estudios de laboratorio observaron actividad frente a Helicobacter pylori. ¿Cómo preparamos esta infusión? Para ello, hay que colocar entre 6 a 8 hojas en una taza. Luego añadir agua hirviendo y dejar reposar de 3 a 5 minutos. Finalmente, colar y consumir después de las comidas y de preferencia tomarla sin azúcar. Ahora tengamos en cuenta a esta segunda planta medicinal. El perejil, que es una hierba aromática ampliamente utilizada tanto en la alimentación como en la medicina tradicional. Además de aportar sabor y frescura a las comidas, destaca por sus propiedades digestivas y su valioso contenido nutricional. El perejil ha sido utilizado tradicionalmente para aliviar diversas molestias gastrointestinales, ya que puede ayudar a disminuir la hinchazón abdominal, reducir los gases o flatulencias, aliviar la indigestión, contribuir a disminuir la acidez estomacal, ayudar a mejorar algunos síntomas de la gastritis, como el ardor y la pérdida de apetito. Además, el perejil es una fuente importante de vitamina C, que contribuye a la protección antioxidante de las células y apoya el sistema inmunológico. Vitamina K, que participa en diversos procesos esenciales para el organismo. Antioxidantes y minerales, los cuales ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo y favorecer el bienestar general. Sus propiedades digestivas y su riqueza en antioxidantes, vitaminas y minerales lo convierten en un aliado natural que puede contribuir al bienestar del sistema digestivo y apoyar el cuidado integral de la salud. Otra planta medicinal es la menta. La menta ha sido utilizada desde la antigüedad por sus propiedades terapéuticas y es especialmente reconocida por sus beneficios para el sistema digestivo. Ayuda a aliviar la indigestión y la sensación de pesadez. Reduce los gases y la hinchazón abdominal. Disminuye los espasmos y el dolor gastrointestinal.
Posee efectos antiinflamatorios que pueden contribuir a aliviar algunas molestias digestivas y gástricas, favorece la producción de bilis y ayuda a regular la producción de ácido en el estómago. Asimismo, la menta contiene polifenoles y aceites esenciales, que son compuestos bioactivos que le confieren propiedades analgésicas, antiespasmódicas, antisépticas, antiinflamatorias, calmantes. Gracias a estas propiedades, la menta puede ser una excelente opción para consumir después de las comidas y ayudar a aliviar las molestias digestivas. Además, también posee un efecto relajante que puede favorecer el descanso nocturno y el bienestar general. En conclusión, si padeces de gastritis, recuerda estas ideas fundamentales que hemos venido analizando en este video. La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago y puede tener múltiples causas. La fibra soluble e insoluble favorece la salud digestiva, el tránsito intestinal y el equilibrio de la microbiota. La muña, el perejil y la menta comparten propiedades que favorecen la salud digestiva, ayudando a aliviar molestias como la indigestión, los gases y la hinchazón abdominal. Cuidar el estómago no consiste únicamente en aliviar el dolor cuando aparece. Muchas veces, pequeños cambios en nuestros hábitos cotidianos pueden convertirse en grandes aliados de nuestra salud, porque la prevención comienza en algo tan sencillo como lo que ponemos en nuestro plato cada día. Si este contenido te ayudó, recuerda darle me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar esta información. Hasta un próximo video.